palabra. Voy a pedirles que abran sus Biblias para empezar a compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón en Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Es un honor, es una responsabilidad y es un privilegio siempre estar presente, y esperamos que lo que Dios ha puesto en mi corazón sea para edificar tu vida, para edificar mi vida y que todos salgamos mejor. Primera de Juan, capítulo 4, verso del 1 al 6, y dice así. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios. Repito, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. Repito, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te doy gracias, bendito Señor, por esta oportunidad. Dios, te pido, Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, me inunde, Señor, que ordenes mis pensamientos, Padre Dios, que la palabra, Señor, que fluya a través de mí, Padre Dios, seas tú, Dios, hablando a tus hijos, a tus hijas, a mi vida personalmente, Padre Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, more en cada corazón, Señor, en cada vida aquí presente, Dios, y le abra su entendimiento, Señor, abra su corazón, Padre Dios, y sane, Señor, y cure, Señor, y alivies, Padre Dios, lo que necesitamos cada uno de nosotros, Padre Dios, y que salgamos mejor de este lugar. Gracias, Padre Dios, porque sé que tú lo haces de acuerdo a la necesidad de cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos. Bendito Dios. Le damos gracias nuevamente una vez más a la presidenta de jóvenes, a nuestro pastor, por la confianza. Y el mensaje, el tema que he traído esta noche, le he puesto por tema identificando mis temores. Identificando mis temores. Yo nunca me había puesto a pensar en el significado o en el sentido de la palabra, porque el temor tiene muchos sinónimos, pero encontré 4 partes claves del temor, o palabras que se asimilan pero tienen un significado un poco diferente. Y en el tema que voy a hablar es el temor. Entonces le voy a dar la definición bíblica, la definición del diccionario que encontré en el diccionario de estas 4 palabras que se asocian una con otra, y espero que dando esta definición tengamos un poco más claro el mensaje del tema que les voy a hablar. Identificando mis temores. Según el diccionario, temor es un miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o haya
ocurrido. Entonces quiero que tengamos claro eso porque ese es el tema. Temor es un miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o haya ocurrido, vaya a ocurrir. Hay un ejemplo, también está el temor de Dios, según la definición, es un miedo reverencial y respetuoso que un cristiano debe a Dios. Hay sinónimos del temor que es miedo, fobia, cobardía y pánico. Como les digo, estas cuatro se relacionan. Tengo el miedo, porque como les digo, yo nunca me había puesto a pensar cuál es la pequeña diferencia entre una palabra y otra. El miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Ese es el miedo. La oscuridad provoca miedo. Otra definición es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Esa es la definición del miedo. Y tenemos la fobia, los sinónimos del miedo: cobardía, terror, temor, espanto, timidez y pánico. Como ven, se asimilan. Ya en la definición distinguen un poco la diferencia. Fobia es un temor intenso e irracional. No tiene lógica, no tiene sentido, de carácter enfermizo hacia una persona, a una cosa o a una situación. Eso es una fobia. Otra definición de fobia es un odio o antipatía intensos por alguien o por algo. Yo creo que está clara la definición de fobia. No vamos a hablar de las fobias, vamos a hablar del temor. Y por último está el trauma. ¿Qué es la definición del trauma? Es un choque o impresión emocional muy intensos causados por algún hecho o acontecimiento negativo que produce en el subconsciente de una persona una huella duradera que no puede o tarda en superar. Ya esto es algo medicinal, una lesión o daño. Pero si ustedes se fijan, tienen todas una relación con la otra. Hoy yo quiero hablar de los temores, identificando mis temores. En el inicio se me vino a la mente el tema enfrentando mis miedos. Pero ocurre que a veces no sabemos ni siquiera cuáles son nuestros miedos. Entonces decidí identificar, no mis miedos, mis temores. Que ya les leí la definición de lo que es un temor. Vuelvo y la repito para que no nos desenfoquemos. Es miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o haya ocurrido. ¿Por qué quise traer este tema? Porque yo me doy cuenta que a veces son nuestros temores los que nos han puesto un límite, los que nos han puesto una barrera para crecer profesionalmente, para crecer humanamente, para crecer espiritualmente, para crecer en todo aspecto de nuestra vida. Son los temores. He traído a tema diferentes tipos de temores que se me vinieron a la mente, que creo que tal vez los hemos padecido, los padecemos o los vamos a padecer. Y como les dije al principio, ¿cómo vencer los miedos? Pero primero tenemos que identificar los temores. Y a final de cuentas estaré hablándoles un poco de cómo en un contexto bíblico hay personas que tuvieron temores y cómo en un contexto bíblico hay personas que enfrentaron sus temores y vencieron sus temores. Espero que durante el desarrollo logremos entender y logres identificar tus temores, que yo logre identificar o reafirmar mis temores para así poder vencerlos. Un temor que me vine a la mente fue el temor a equivocarse, el temor a cometer un error. Yo creo que muchas personas cuando
no se deciden a hacer algo por temor a equivocarse. Si lo ponemos localmente aquí en nuestra congregación, cuando pasamos al frente aquí, un color se nos va, otro color se nos viene, sudamos, nos da frío, nos da calor, nos da de todo y no podemos hacer lo que teníamos que hacer, era que simplemente hablar. Yo no se crea que tenía el valor para pararme enfrente de personas y hablar. Ya he vencido ese miedo. Dice la Biblia, Números 15:27, si una persona pecare por hierro, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación. En el contexto bíblico, Dios castiga el pecado que cometamos por error. Eso es también un pecado. A veces decimos, pues lo hice sin querer, yo no sabía. Aún para Dios eso es pecado. Y todos sabemos que la paga del pecado es muerte. Entonces, ese es uno de los temores que tal vez hemos pasado, vamos a pasar, o conoces a alguien que ha pasado eso. Otro temor que yo he identificado es el temor al ridículo. El temor que, volviendo al ejemplo de una persona que pasa aquí y no se queda muda, también tiene miedo al ridículo, tiene el miedo a qué dirán de mí. Y ese temor es un temor muy fuerte que puede uno afectarlo de una manera tan profunda. Y de acuerdo a ese temor uno toma decisiones negativas para nuestro propio beneficio. En la Biblia encontramos a una mujer que fue expuesta al ridículo, fue expuesta a la vergüenza. Eso lo encontramos en Juan 8, verso 1 al 5. Cuando empecemos a leer, todos se van a recordar de qué personaje estoy hablando en la escritura, de una mujer que fue expuesta al ridículo, a ese temor. Juan 8 dice así: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? El temor al ridículo es algo que nos deja bloqueados. Usted imagínese a esa mujer que sí estaba haciendo algo malo, eran dos. Imagínese qué habrá pensado la mujer una vez que ha sido capturada haciendo algo indebido, algo vergonzoso y expuesta ante un tumulto de gente, enardecidos, enojados, convirtiéndose en jueces. Esta mujer no pudo evitar el ridículo, pero nosotros nos limitamos a hacer cosas que Dios nos ha mandado, que Dios ha puesto en nuestro corazón a hacer para nuestro beneficio, pero el simple hecho el temor al qué dirán, al que me voy a avergonzar, se van a reír de mí, nos limita y nos bloquea, y ni siquiera realizamos lo que ya Dios ha puesto en nuestro corazón para nuestro propio bienestar, para nuestro propio beneficio. Yo les quiero compartir rápidamente, los temores son cosas serias. Yo cuando estaba en el kindergarten, 5 años, allá en México, estaba en la escuela, y pues no sé si aquí lo hagan todavía, que para ir al baño tienes que pedir permiso a tu maestro, y si tu maestro no te deja salir, te tienes que aguantar.
Las necesidades fisiológicas no se pueden controlar. Cuando tienes que ir, tienes que ir. Pero tienes a una autoridad que es tu maestro, tu maestra. A mí me pasó, esto es personal, yo tenía mis 5 años. Pues mis pantalones se convirtieron en baño porque no me dejaron salir al baño. Ese fue un ridículo, fue un, si tú quieres, hasta trauma, que yo salí de la escuela y nunca más quise volver al kindergarten y nunca más volví. Los temores son cosas tremendas. Ya entré a primero y siempre, gracias a Dios, me dio la oportunidad de ser el mejor alumno desde primero de primaria hasta preparatoria. Pero los temores lo pueden bloquear a uno y para mí eso, yo puedo decir prueba superada porque no me da pena platicarlo. Eso es algo muy natural que le puede pasar a muchos de los niños. El temor al ridículo, tal vez hemos sido ridiculizados o tenemos miedo que nos ridiculicen y eso nos obstaculiza y no nos deja continuar adelante. Imagínense la mujer, estoy usando personajes bíblicos que pasaron por ese tipo de situaciones. El temor al rechazo, ese es otro gran temor que tiene uno, porque es algo que uno cree que va a pasar. A veces no, en nuestra vida profesional decimos, no voy a pedir trabajo, aunque me gusta ese trabajo, yo sé hacer ese trabajo, yo sé que lo puedo hacer, pero tengo miedo a que me digan que no me aceptan. Y ni siquiera hacemos el intento por ir y pedir ese trabajo. Por registrarnos a estudiar esa carrera, que a mí me gusta la ingeniería, que me gusta la electrónica, que quiero aprender inglés. Ay, pero se van a burlar porque digo sure y no digo sure. ¿Ve cómo causa es risa? Pero es un temor que simplemente nos bloquea y nos limita. No es que vaya a ocurrir. Simplemente nos los hemos puesto en nuestra mente y nos autolimitamos. Y sí, escrituralmente también hay rechazo. Los jóvenes o las jóvenes dicen, me gusta la hermanita, o la joven, me gusta el hermanito, pero qué tal que si me dice que no, mejor no le digo nada. Y nunca se dio cuenta si sí lo iba a aceptar o no lo iba a aceptar, y viceversa. Dice 2 de Timoteo 2:12, si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáremos, él también nos negará. Todo es desde un contexto cristocéntrico. Si sufrimos por Cristo, también reinaremos con él. Y si le negáremos, también él nos negará. Nosotros somos hijos de Dios. Pero la misma escritura dice que si nosotros negamos a Jesucristo en esta tierra, Él también nos negará. Yo creo que ese sí es un temor que debemos considerar y tomarlo en cuenta y de no negar nunca a Jesucristo, porque la misma escritura dice, si le negáremos, Él también nos negará. Y anteriormente les dije lo que secularmente puede ocurrir, pero todo está bajo un contexto bíblico. Temor al fracaso. Ese es otro gran temor. Hay personas, si usted se dedica a platicar, conversar con personas, el éxito financiero yo lo he meditado y mucha gente te lo va a decir. La persona que ha tenido un éxito financiero es ser tu propio patrón, fundar tu propio negocio. Y tal vez muchas personas, hablo secularmente, tienen magníficas ideas de cómo prosperar. Aquí tenemos negociantes que no me dejarán mentir que es mejor ser tu propio patrón porque nadie te dice nada. Tal vez sabemos muchas personas que podemos emprender algo, si tú quieres hasta inventores, pero por el temor a que no va a servir. Por ejemplo, recientemente he escuchado a Dani y he visto que quesataco. ¿A quién se le ocurre un quesataco? ¿Qué es eso? Más sin embargo ya se están vendiendo. ¿Quién salió con una idea de un quesataco? Que me imagino que es quesadilla y taco a la vez.
Tal vez muchos tenemos ideas o tienes ideas de superación, de prosperidad, pero el temor a que no la voy a hacer. Y si te rodeas de personas negativas, no, ni lo intentes. Es otro temor que nos limita. En la Escritura tenemos a un joven que fracasó, el hijo pródigo, Lucas 15, 13 y 14 dice: los que ya conocen la parábola del hijo pródigo saben que el hijo le pidió la herencia al padre antes de que el padre muriera y el padre se la concedió. Entonces, ¿qué pasó con el hijo? Lucas 15, 13. No muchos días después de que recibió su herencia, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. El hijo pródigo fracasó. Inicialmente él no tenía miedo de fracasar, porque me imagino que fue una gran cantidad, de acuerdo a la parábola, que él recibió, pero la misma parábola dice que lo malgastó con los amigos. ¿Qué tipo de amigos son esos? Y cuando se le acabó todo lo que tenía, no había ni quien le diera un vaso de agua, fracasó. Y a veces, como le digo, el temor al fracaso nos limita. El hijo pródigo fracasó. Después de tener abundancia para repartir y regalar y desperdiciar, él llegó al fracaso de pedir trabajo cuidando puercos o cochis, creo que les dicen en Guatemala. Todo lo contrario a lo que él despreciaba. Él como judío no pueden comer carne de puerco. Él fracasó totalmente. Deseaba comer lo que los puercos comían. Entonces sí es un temor real, pero no dejemos por eso les digo, identificando nuestros temores. Yo no creo que haya pasado, o si los he pasado todos, pero si no los identificamos, ¿cómo los vamos a vencer? ¿Cómo vas a vencer a un enemigo que no conoces? Tenemos otro temor, el temor a la soledad. Yo creo que la soledad es un temor que tiene muchas consecuencias negativas y yo personalmente he aprendido a vivir en la soledad. Hasta el día de hoy no me he casado, pero he logrado vivir y aprender a vivir solo y en paz, pero no lo podía hacer con esa paz que Dios da cuando no conocía a Dios. Dios me dio esa paz de aprender a vivir en la soledad, pero sí, la soledad es un temor que sí puede afectar, y más cuando ya uno llega a la edad adulta y a la vejez y no tienes a nadie alrededor que te tienda una mano cuando no puedes ni levantarte para ir al baño. Sí es un temor que espanta, pero aún ese temor es posible que uno lo venza. Jesucristo mismo padeció la soledad. Él estando ya para ser crucificado, él enfrentó la soledad. Marcos 15, 34 dice así: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese fue un temor que se convirtió en realidad. Jesucristo lo padeció, Jesucristo hombre. Entonces,
es un temor que cuando se hace realidad, sí nos limita muy fuerte. Y yo creo que de una manera u otra muchos la hemos pasado, lo hemos superado, lo estamos pasando o lo vamos a pasar. Yo también les puedo compartir personalmente. Yo llegué en un momento de mi vida, estoy hablando como a los 18 años, donde sí me sentí completamente solo y estaba literalmente completamente solo. Cumplí los 18 años, mi mamá me dice, bueno, ya tienes tus 18 años, ahora sí ráscate con tus propias uñas. Mi mamá me está escuchando por Facebook, no es nada personal, mamá, no se sienta, es prueba superada. Pero sí, fue una prueba difícil para mí. Y yo no era de las personas que vivía en la iglesia o tenía a Dios en primer lugar. Para empezar, me acordé que mi mamá me estaba mirando, entonces tenemos audiencia. Nuestra madre estaba desesperada de que nos quería encaminar el camino a Dios en la religión universal y siempre poníamos excusas. Y mi mamá llegó al punto en su frustración que dijo, ok, una palabra altisonante, hagan lo que se les dé la gana. Ya no les voy a insistir que vayan a la iglesia. Yo tenía 12 años, hice fiesta. Y nunca me volví a parar en una iglesia si no era para bodas, 15 años o velorios. Y pero yo llegué a estar solo a la edad de 18 años. Mi mamá se fue para otra ciudad que se llama Tepic. Yo me quedé en Puerto Vallarta. Mis hermanos ya estaban casados uno. Todos se fueron y me quedé completamente solo. Sin perro que me ladre. Y en ese momento de soledad que sí la padecí, me acordé de Dios y me acerqué a Dios y le hablé a Dios, pero le exigí a Dios que si era real, se manifestara en mi vida, pero yo le estaba poniendo las condiciones a Dios, qué equivocado estaba. ¿Cómo yo, simple mortal, le voy a poner condiciones a Dios en mi soledad? Para que Dios haga lo que yo quiero que me haga, que me cumpla mis deseos como un genio de una lamparita. Si Dios es grande y Dios, yo soy su creación, ¿cómo yo su creación le puedo exigir a Dios? Hazme un milagro, hazme esto, cuando ni siquiera estoy creyendo en Dios y obedeciendo a Dios. Larga historia corta. Pasé por depresión como muerto viviente desde los 18 a los 21 años y si tú quieres, hasta los 33, que fue cuando conocí la salvación, el verdadero Dios, el verdadero milagro de la paz que Dios nos da. Entonces es otro temor que cuando se convierte en realidad es difícil. Jesucristo mismo enfrentó ese temor y se hizo realidad cuando estaba colgado en la cruz del Calvario y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero Dios estaba allí. Y por último tenemos el temor a la muerte. Nosotros que ya hemos conocido el verdadero camino, la verdadera meta, el verdadero propósito de nosotros en esta tierra, es que somos creación de Dios y Dios quiere permanecer eternamente con nosotros. Pero es aquí en esta tierra donde hemos tomado la decisión dónde vamos a pasar la eternidad. Y Dios en su misericordia nos abrió el entendimiento y lo aceptamos como nuestro Salvador que nos da la vida eterna. Pero aún así,
seguimos temiéndole a la muerte. ¿Por qué? Es algo natural. Es la transición de lo temporal a lo eterno. Bíblicamente tenemos a los discípulos en Juan 6, 17 al 19 dice: y entrando en una barca, los discípulos iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Eran pescadores profesionales, pero tuvieron miedo. ¿Por qué? Yo creo que vieron de cerca la muerte. Si continúa leyendo, dice que Jesucristo se les acercó porque Jesucristo los mandó que se fueran adelante ellos después de haber predicado y se subieran a las barcas, y Jesucristo iba caminando sobre el mar y se acercó, y aún así todavía tuvieron miedo, gritaron, creyeron que Jesucristo era un fantasma. Ahí hay otro temor a lo desconocido, a lo metafísico. Pero ese es el último temor que quería compartirles. ¿Cuáles de esos temores hemos tenido o podemos tener? Yo te quiero decir que todos esos temores, Jesucristo. Por eso empecé leyendo Juan 4, primera de Juan 4 del 1 al 6, porque es la verdad y la mentira. Estamos pasando tiempos difíciles y está la doctrina del error. Primera de Juan 4:6. Nosotros somos de Dios. Tú, hermano, hermana, niño, niña, tú eres de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. En Dios no hay temor. En Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos amó, y por el perfecto amor es el que vence todo temor. El perfecto amor es el que vence todo temor. Un ejemplo rápido. Si aquí hay personas que no saben nadar y tal vez hasta lo han pasado en la vida real, tienen sus niños jugando en una alberca, en un río o donde sea, y usted ve o ha visto a su niño ahogándose, ¿qué es lo primero que hace? Se pone a pensar, no sé nadar, inmediatamente va y se tira al agua y saca a su niño, porque se le olvidó el temor, y por el amor que usted tiene por esa persona que está en peligro, usted corre y evita todo temor y lo rescata. Solamente el perfecto amor nos ayuda a vencer todo temor, y el perfecto amor de Dios. Porque Dios en su vida terrenal trató con personas que estaban teniendo temores y aflicciones, y Dios Jesucristo les dio la salida. Y yo quiero leerte rápidamente cómo es que Jesucristo, te iba a leer Isaías 53, que profetiza cómo el perfecto amor de Dios que se hizo hombre iba a padecer. Te quiero dejar en la mente lo que sí padeció ya literalmente después de haber sido descrito en Isaías 53. Marcos 15, 40 y 24 en adelante. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos. Eso padeció Jesucristo, echando suerte sobre él para ver qué se llevaría cada uno. Hasta su ropa se llevaron. Era la hora tercera cuando le crucificaron, como las 9 de la mañana. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos, a manera de burla. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Esos sí eran criminales. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos.
los hombres crueles, sanguinarios, se querían burlar del Hijo de Dios en carne. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. En otro evangelio sinóptico dice que lo escupían con lo que salía de sus narices, se lo echaban y se burlaban de él. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros: con los escribas a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban, los dos que estaban a la par de él lo insultaban. Cuando vino la hora sexta, 12 del día, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9, 3 de la tarde. Por 3 horas la tierra se oscureció. Jesucristo en la cruz. Y a la hora 9, lo que les leí anteriormente, Jesús clamó a gran voz porque estaba un oscuro enceguecedor, que aunque teníamos los ojos abiertos no se podía ver, diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios nunca te desamparó. Jesucristo padeció lo que nosotros debimos haber padecido por nuestra desobediencia, por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. Jesucristo, Dios, por el amor con que nos ama, decidió padecer toda esta burla, toda esta soledad, toda esta tristeza, todo este fracaso, porque Él llevó nuestras iniquidades, Él llevó nuestras enfermedades y ahora vivimos por Él y para Él. Si tú tienes un temor, entrégaselo a Dios, porque Él ya lo venció. Jesucristo sana, Jesucristo salva y Jesucristo está en medio de nosotros. Que Dios te bendiga. El tiempo con nuestro pastor.